Hoy quiero hacerle un homenaje a mi libro favorito y a mi autor favorito, a George Orwell y a 1984. ¿Cuántos os lo habéis leído de aquí? Pues nada, los demás ya sabéis, venga, ya podéis iros. Hay que leer este libro, hay que leer este libro. Si solo te puedes leer un libro, léete este libro, es una maravilla. Es una novela, es ficción, pero realmente lo que hacía Orwell era hacer magia con las palabras porque introduce un ensayo profundamente filosófico que tiene un poco que ver con el poder. Hoy vamos a hablar un poco del poder, ¿no? Le he titulado 1984, la distopía orwelliana, claves para deshipnotizar la mente y liberar el pensamiento, que es algo fundamental en el proceso de despertar, en el proceso de vivir conscientemente. Vamos a entender de qué manera nos hemos dejado hipnotizar y de alguna manera nuestras mentes están secuestradas y no gozamos, para mí, de lo más revolucionario que es la libertad de pensamiento. Vamos a hablar un poquito de esto a través de esta novela. Por supuesto, y hoy más que nunca, no os creáis nada, ya veis que hablo con pasión, no os creáis ni una sola palabra, ser muy escépticos, cultivar el pensamiento crítico mientras comparto desde el corazón a vuestros corazones. Ojalá que os atreváis a verificar todo lo que digo, verificarlo a través de vuestra propia experiencia. No caigamos en los prejuicios, no es ponerse a la defensiva cuando alguien dice algo que atenta contra nuestras creencias, que nos hace sentir incómodo, que de alguna manera sutil reaccionamos a algo que se ha dicho y nos ponemos a la defensiva y tendemos a ridiculizar, a oponernos, incluso agresivamente, porque cuestionar nuestras creencias es algo muy doloroso, porque nos lleva a cuestionar el falso concepto de identidad que hemos creado inconscientemente a raíz de haber pasado por este sistema educativo industrial del cual también hoy hablaremos, ¿no? Con lo cual, ser muy escépticos, ojalá que esta charla os motive a verificar las cosas, a ser verdaderos escépticos, a meteros en el barro y a comprobarlo a través de la propia experiencia, ¿no? Bueno, esta charla evidentemente se la dedico a George Orwell. George Orwell es su seudónimo literario, en realidad se llamaba Eric Arthur Blair, nació en la India en 1903 y murió en el Reino Unido en 1950, ¿no? Era un novelista, ensayista, periodista y sobre todo crítico social. Dentro de todo lo que escribió muchísimo, destaca Homenaje a Cataluña, estuvo en la Guerra Civil Española y hizo un libro basado en su experiencia personal para un poco hacer una crítica, ¿no?, de qué había detrás del fenómeno de la guerra. También escribió en 1945 Rebelión en la Granja, que es ya donde ya se mete a través de la ficción. Es un libro muy corto, pero muy simbólico y muy cañero, sobre una crítica a un poco lo que se hace, ¿no?, estos disruptores, estos revolucionarios políticos, ¿no?, que quieren alterar el orden social establecido y supuestamente imponer, ¿no?, una nueva versión social pues mucho más luminosa, y lo que hacen luego es, una vez están en el poder, es perpetuarse, ¿no?, y caer en esa dictadura. Y esto es algo que hemos de ser muy conscientes porque está en lo profundo del ser humano, ¿no?, esa relación con el poder, que por lo visto a muchos, por no decir a todos, pues nos acaba corrompiendo cuando no te conoces, cuando no has iluminado tus sombras, cuando no vives conscientemente, ¿no? Y sobre todo, para mí, su obra maestra, que la escribió en 1949, es 1984. No suelo releer libros, pero este me lo he leído 3 veces. Soy tan fan de este libro, me encanta tanto, que incluso me he casado con una mujer que nació en 1984. Lo dejo ahí. Vamos a hablar un poquito de los principales elementos de esta sociedad distópica, ¿no? Se habla un poco de utopía. Utopía es ese ideal luminoso de lo que podría llegar a ser la sociedad. Y luego está lo contrario, la distopía, ¿no?, que es cuando nos vamos hacia un mundo imaginario, futurista, que puede convertirse en un infierno, ¿no?, lleno de oscuridad, muy sombrío, ¿no?, y que normalmente se vincula, en este caso, con el totalitarismo,
con gobiernos totalitarios, que hacen un uso del poder coercitivo, autoritario, ¿no? Que abusan del poder, utilizan la fuerza para coaccionar al individuo, ¿no? En este sentido, esta sociedad distópica, el contexto, os lo resumo y os voy a hacer todos los spoilers, así que los que no habéis leído, no escuchéis. El mundo está en guerra, hay una guerra mundial, hay 3 superpotencias, 3 superestados. Está Oceanía, que es donde se enmarca la historia, ¿no? Que una de sus ciudades es Londres, que es donde se enmarca, insisto, la historia principal. Y luego está Eurasia y Asia Oriental, y están supuestamente permanentemente en guerra, o eso es lo que cuenta el gobierno de Oceanía a sus ciudadanos, ¿no? Hay una guerra permanente entre estas 3 superpotencias. Y si hacemos zoom a Oceanía, está gobernada por un estado totalitario que está regido por el partido único que se llama INSOC, que es el acrónimo de socialismo inglés en esa lengua, ¿no? INSOC. Este partido único que básicamente tiene un gran líder, que es el hermano mayor. Nadie sabe si es una persona, un grupo de personas, pero hay imágenes suyas por todas partes, mensajes, propaganda, y hay una idealización, un ensalzamiento, una divinidad, ¿no? De este líder, que es el gran hermano. Y esta sociedad, aparte de este gran hermano, está compuesto por, bueno, es una jerarquía, es una pirámide, y arriba están los miembros del consejo dirigente del partido, que son los miembros del partido interior, que son los que realmente mueven los hilos, los que ostentan el poder, y nadie sabe exactamente quiénes son, ¿no? Se amparan bajo este concepto del gran hermano. Luego tenemos los miembros externos del partido, que básicamente son los burócratas, son los ejecutores, son un poco los que, bueno, pues hacen realidad un poco esa visión de la punta, ¿no? De la jerarquía. Y finalmente tenemos a la gran masa social, que Orwell decía que eran como el 85% de la población, que son los proletariados, la prole, ¿no? Que viven en unas circunstancias de vida miserables, apenas tienen lo suficiente para subsistir, ¿no? Esto es un poquito la foto que nos hace Orwell de esa sociedad distópica, ¿no? Y básicamente este estado totalitario cuenta con 5 instituciones predominantes. E insisto, no voy a compartir todo, pero he intentado hacer un resumen de los conceptos principales para intentar fomentar esa libertad de pensamiento, ¿no? El primero es el Ministerio de la Paz. El Ministerio de la Paz, el objetivo fundamental es perpetuar la guerra entre estas 3 superpotencias. Ese es el objetivo. Mantener a la sociedad en un estado de guerra, en un estado de pánico, en un estado donde, ostras, mira al enemigo, mira lo que va a pasar. Insertar un poco el terror, el miedo, constantemente. Estamos en guerra, hay un enemigo externo, ¿no? Y constantemente van bombardeando a la población con este tipo de mensajes. Eso es lo que hace el Ministerio de la Paz, fomentar la guerra. El Ministerio de la Abundancia. El objetivo es mantener a la población en la escasez y en la miseria. Es hacer una economía planificada, ¿no? Donde el Estado decide un poco, pues, cómo se raciona la comida, los víveres y lo que cada uno puede tener, lo que cada uno no puede tener, todo es igual, por supuesto, la igualdad como norma, y eso es lo que hace el Ministerio de la Abundancia, perpetuar la pobreza. Luego tenemos el Ministerio de la Verdad, que básicamente se dedica a propagar la mentira, que es la versión oficial del Estado. El Estado tiene la verdad absoluta. Todo lo que dice el Estado es la verdad. Y como iremos viendo, todo lo que se sale de esa versión oficial pues va a ser extinguido, ¿no? Con lo cual, el Ministerio de la Verdad, insisto, propagar la mentira. Iros quedando con estos conceptos. Y finalmente, mi favorito, el Ministerio del Amor. Si podéis imaginar lo que hace el Ministerio del Amor. Castigar, torturar y asesinar a cualquier persona subversiva que pueda ser disidente y evitar lo que Orwell llama el crimen mental. El crimental, según la neolengua, que es, ya no has cometido ningún acto vandálico, ya no has hecho algo que altere el orden social, no, es que como lo pienses, te llevaremos al Ministerio del Amor. Como intuyamos, no sé, algún gesto en tu expresión facial,
algún pequeño, no sé, actitud o comportamiento que se salga de la norma, de lo que nosotros como Estado consideramos que esto podría potencialmente amenazar nuestro poder y nuestra autoridad, te llevamos al Ministerio del Amor. El Ministerio del Amor propaga la tortura, el castigo, infundiendo el miedo a lo diferente, el miedo a pensar de una manera que no sea la convenida y la fomentada por el Estado, ¿no? Y por último, la policía del pensamiento. La policía del pensamiento, que básicamente se dedica a vigilar y controlar a la población, especialmente a los burócratas, porque como veremos, a los proletarios no los controlan porque no les dan ningún tipo de importancia. Como leeremos luego, hoy os voy a leer mucho, estos proles, esta masa dormida, desempoderada, hipnotizada, no tiene intelecto, con lo cual, ¿qué pensamientos vamos a intentar vigilar? Pero a los que más vigilan, precisamente, son a los miembros del partido, ¿no? En este marco aparece nuestro protagonista, Winston Smith. Se dice que el nombre Winston es un homenaje a Winston Churchill y Smith es el apellido más cotidiano, más común del Reino Unido, ¿no? Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad. Se dedica a reescribir la historia. Cada vez que el partido único, el INSOC, pues dice que pasó esta cosa, pues luego hay que revisar la historia para que sea coherente con lo que dice el partido, con lo cual se dedica a revisar, reescribir la historia, destruir cualquier documento que altere la versión oficial del presente, reescribiendo el pasado incluso, constantemente, ¿eh? Y utilizando la neolengua. La neolengua es uno de los proyectos fundamentales de este partido dominante, que es acabar con el inglés tradicional, acabar con el lenguaje, con los conceptos tal y como los conocemos en el momento presente, y podar el lenguaje, destruir el lenguaje, eliminar cualquier concepto subversivo, cualquier idea, cualquier palabra que pueda chocar con los intereses del Estado. Luego hablaremos un poco de la función tan interesante de la neolengua, ¿no? Y ahora sí, si os parece bien, vamos a compartir, y os voy a leer algunos fragmentos, mis favoritos, cuáles son las principales características de este Estado totalitario, que describe Orwell en 1984, insisto, una novela de ficción, ¿no? La principal característica de este Estado totalitario es la lucha por el poder. Y aquí hay un fragmento que me encanta que dice: al partido no le preocupa perpetuar su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerza el poder carece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siempre siendo la misma. El partido ambiciona el poder en sí mismo. No le interesa el bienestar ajeno, sino únicamente el poder, dijo O'Brien, que es uno de los miembros de este comité interno que ostenta mucho poder dentro del partido, ¿no? Y continúa: sabemos que nadie toma el poder con la intención de renunciar a él. El poder no es un medio, sino un fin. Nadie instaura una dictadura para salvaguardar la revolución, sino que la revolución se hace para instaurar una dictadura, ¿no? En la charla de hoy vamos a hacer, de alguna manera, una radiografía, si me permitís, barriendo para casa, del lado oscuro del eneatipo 8, del eneagrama. El eneatipo 8, recordemos, ¿cuál es su herida de nacimiento? El eneatipo 8 que lo podemos ver en la sociedad, porque la sociedad es un reflejo de cómo somos, ¿no? Es la búsqueda de poder. Es la obsesión por el poder, por el control. ¿Qué le pasa al eneatipo 8? ¿Qué nos pasa a los humanos? Porque todos tenemos esta herida, que es la sensación de vulnerabilidad, de indefensión. Tenemos tanto miedo que nos hagan daño que queremos ponernos en una posición dominante. Tenemos tanto miedo a que los demás nos controlen y nos dominen que inconscientemente lo que buscamos es controlar y dominar. Y al final esto se acaba convirtiendo en algo que es totalmente histórico, que es una lucha constante por el poder. Y esta lucha se va sofisticando y se va estilizando. Y ese poder va dando forma a sistemas
ideologías y finalmente llegó un momento en que se materializó en forma de un Estado, ¿no? Que rige, insisto, las relaciones humanas en estas jerarquías, en estas pirámides, para ver realmente quién tiene el poder, qué se hace con el poder. Y como dice el autor, el poder es un fin en sí mismo. Se quiere el poder por el poder. Y ahí es cuando las personas se corrompen. Corromper quiere decir tener el corazón roto. Viene de corrompere. Es una metáfora de ser una persona inconsciente, desconectada del ser, desconectada de esa dimensión espiritual, de esa dicha, de esa conciencia que te ayuda a autotrascenderte y que te ayuda a verte a ti mismo como un medio para servir a tus semejantes, pero porque eso te aporta un bienestar supremo. El uso del poder comienza cuando el individuo, el ciudadano, es dueño de sí mismo, es soberano de sí mismo, es poderoso porque se ha conquistado a sí mismo, se ha liderado a sí mismo. Su mente, sus pensamientos, sus emociones, ha sido capaz de liberarse de su propia mente, liberar su propio pensamiento. Eso es una persona soberana, eso es una persona que se gobierna, eso es una persona poderosa. Y esto es una amenaza para cualquier Estado. Un individuo libre, un individuo soberano, un individuo poderoso. Ningún régimen totalitario lo quiere. Va a hacer todo lo posible para generar todo lo contrario, ¿no? Otra de las principales características que descubres cuando te metes en esta novela maravillosa es que todo Estado totalitario lo que genera es un condicionamiento, que no educación, totalmente antisubversivo, antirrebeldía. O sea, no hay nada más rebelde que un niño y que una niña. Los que sois padres lo habéis verificado. Nunca olvidaré a mi maravilloso hijo Lucas, que curiosamente es un 8 del eneagrama, cuando con 4 años se me ocurrió decirle en invierno: Lucas, ponte el abrigo que hace frío, que si no te constiparás. Y me miró por primera vez en su vida, bueno, me miró así, y me dijo: yo mando en mi vida. Y se fue sin el jersey, sin el abrigo puesto. ¡Ostras! Y yo no podía pensar en Orwell, digo, coño, ahí va un niño libre de la tiranía de su padre, y le vi con admiración irse hacia el constipado, y digo, no pasa nada, ¿qué más da un constipado? Digo, qué cabrón, o sea, para él soy un gigante. Y el tío me miraba así y no se dejó someter, y en eso estamos, madre mía. La primera figura de poder, el primer estado que conoce todo niño es la figura de su padre, de su madre, ¿no? Que decimos que lo hacemos todo por ellos, pero hacemos todo menos dejarles ser ellos mismos, ¿no? Y todo esto va calando, ¿no? No hemos sido educados, no hemos recibido educación, ninguno de los que estamos aquí. Hemos sido condicionados, adoctrinados, programados para perpetuar el orden social establecido, el statu quo, la forma normal a la que estamos acostumbrados de pensar, de comportarnos. Nuestros padres han hecho con nosotros lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Educar es extraer el potencial innato que reside dentro de cada niño, de cada niña. Es esa semilla, es esa psicología de lo innato que puede florecer, que puede llegar a manifestarse en forma de singularidad. La educación de verdad te hace libre. El condicionamiento al que estamos acostumbrados te esclaviza, esclaviza tu mente, esclaviza tu pensamiento. Y de eso, como veremos ahora, se aprovecha el totalitarismo, ¿no? Aquí fijaros, en esta distopía, habla un poco de los niños, de las niñas y la relación con el Estado, ¿no? Dice, los niños y las niñas iban vestidos con pantalones cortos, de color azul, las camisas grises y los pañuelos rojos del uniforme de los espías. Hoy en día casi todos los niños eran horribles. Lo peor era que organizaciones como la de los espías los convertían sistemáticamente en salvajes incontrolables. Y sin embargo, eso no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina
del partido. Al contrario, adoraban al partido, adoraban al hermano mayor y adoraban todo lo que tuviera que ver con él. Para ellos todo era como un divertidísimo juego. Toda su agresividad se volcaba hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y los propios hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times, que era el periódico de esta novela distópica, publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso fisgón, un héroe infantil, era la expresión que utilizaban generalmente, había oído alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. O sea, tú llegas a un punto en que tienes 18 años y no eres consciente de que tu forma de pensar no es tuya. Fíjate que yo no he elegido mi acento, no he elegido mi idioma, no elegimos el equipo de fútbol, no elegimos las creencias desde las cuales percibimos la realidad, desde las cuales co-creamos nuestra experiencia de vida. Fíjate en los niños pequeños, se lo creen todo, son esponjas, van absorbiendo tu forma de ser, tu forma de pensar y todo eso se perpetúa a través del sistema educativo industrial, ¿no? Pero llega un momento en el que esa cassette, esa mente en blanco, ¿no?, que hemos insertado tanta información, tantos conceptos, tanto condicionamiento, tantas creencias, con esas, como he dicho antes, hemos creado inconscientemente nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra identidad, que es tremendo que un ser humano haga lo revolucionario, que es cuestionar su identidad, cuestionar lo que cree que es. Eso es tremendamente doloroso, porque además eso te deja huérfano, te deja vacío, te deja con un miedo de decir, bueno, esto es lo que conozco de mí, y si no soy esto, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Por eso, en general, no iniciamos este camino de autoconocimiento hasta que nuestra situación es insoportable. Hasta que entramos en la noche oscura del alma, en una saturación de sufrimiento, en una profunda crisis existencial, donde la comodidad, lo conocido, la careta que nos hemos puesto, ya no nos aporta tanto. Nuestra zona de comodidad empieza a ser incómoda y, por tanto, nuestro sufrimiento, nuestro malestar, nuestro vacío, nuestra angustia, empieza a ser superior a nuestro miedo al cambio. De esto se aprovechan los estados totalitarios, de nuestro miedo al cambio y de la educación. El Estado sigue regulando, dictaminando qué se ha de poner en la mente de los niños. Os lo digo que estoy montando un cole y me estoy leyendo las leyes, y las leyes están escritas por burócratas en Cataluña, en España, en la Unión Europea, y dictaminan realmente qué se ha de seguir metiendo, inoculando en la mente de los niños. Y pobre de ti, como se te ocurra salir de este currículum oficial, porque puedes acabar en la cárcel. No solo multa, en la cárcel. Como se te ocurra educar a tus niños fuera de lo dictaminado por las leyes escritas, insisto, por el Estado, ¿no? Con lo cual, realmente, si queremos ser agentes de cambio en la sociedad, hemos de cuestionar nuestras creencias, hemos de cuestionar la versión oficial para empezar a ser mucho más libres, ¿no? Recordemos, no hemos sido educados, hemos sido condicionados, no tiene nada que ver. Una tercera pata de este estado totalitario es la manipulación informativa. Los medios de comunicación masivos, ¿no?, que manejan esta información a través de la televisión, de la radio, de la prensa, a través de cualquier canal que pueda tener un impacto masivo en las mentes de los ciudadanos. Si tú controlas los medios de comunicación masivos, tú controlas la narrativa, tú controlas la versión oficial, tú controlas lo que potencialmente quieres que piense la gente. Si la gente está dormida, hipnotizada por su mente, cuando tú les inoculas pensamientos, conceptos, ideas, estas empiezan a germinar y llega un momento en el que una gran mayoría de personas empieza a comulgar, empieza a pensar, empieza a perpetuar esa supuesta verdad, que igual, como veremos, es un conjunto de mentiras. Pero pobre de ti, como te atrevas a cuestionar la versión oficial. Madre mía, el linchamiento social que te cae. Y utilizan a expertos de turno para avalar las tesis que comulgan con las agendas de esta clase dominante. Acordaros que todo es un juego de poder, todo es una lucha de poder, todo está hecho para dominar y no ser dominado. Tú ahora mismo te tienes que preguntar realmente quién está ganando esta partida, ¿no?
manipulación informativa. ¿Qué decía Orwell? Día y noche, las telepantallas que había por todas partes, a través de las cuales, luego veremos, vigilaban, controlaban. Día y noche las telepantallas machacaban los oídos con estadísticas que demostraban que la gente hoy tenía más comida, más ropa, mejores casas, mejores formas de divertirse y que vivía más tiempo, trabajaba menos horas, era más grande, sana, fuerte, feliz, inteligente, educada que hace 50 años. Ni una sola palabra de lo que decían podía demostrarse o rebatirse. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5, y había que creerlo. Su filosofía negaba tácitamente no solo la validez de la experiencia, sino la propia existencia de la realidad externa. El sentido común era la peor herejía. El gobierno, el Estado, dictamina lo que se ha de pensar. El gobierno, el Estado, dictamina lo que es cierto y lo que es falso. Y todo esto utilizando un concepto fascinante que es el doble piensa. Y encontré un parrafito que resume de forma muy filosófica, muy metafórica, esta idea filosófica de Orwell, ¿no? Dice, su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa. Saber y no saber. Tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas. Mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas. Utilizar la lógica en contra de la lógica. Repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma. Creer que la democracia era imposible y que el partido era el garante de la democracia. Olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta, para luego olvidarlo otra vez. Esa era la mayor sutileza. Inducir conscientemente a la inconsciencia. Y luego, una vez más, volverse inconsciente del acto de hipnosis que acababas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. Aquí a lo que se refería Orwell, y de hecho el adjetivo orwelliano se utiliza en muchas ocasiones para hablar de los eufemismos que se utilizan para justificar en el nombre del Estado, en el nombre del poder, pues todo tipo de decisiones, conductas, comportamientos que, como iremos viendo, no están alineados con el verdadero bienestar de la población, sino para perpetuar los intereses de una élite dominante, ¿no? Me viene a la cabeza el estado del bienestar. Pagamos impuestos para promover el estado del bienestar. Y pobre de ti, como te atrevas a cuestionar esto, porque los ciudadanos sienten, oye, que me estás quitando a mí. Cuando en realidad ponemos la lupa y vemos qué se hace con esos impuestos. Cómo se corrompen, cómo se malversan, cómo se defraudan, ¿no? Pero toda la demagogia, todos los discursos, toda la narrativa está orientado para que nosotros, los políticos, el Estado, simplemente somos un intermediario para generar riqueza a la población, para repartirla igualitariamente, para promover oportunidades, para promover, esta es mi favorita, una educación gratuita de calidad. Ni es gratis ni es de calidad. La pagamos todos de nuestro bolsillo y es un condicionamiento que mantiene a la población desempoderada. Pero claro, estamos tan acostumbrados a todos estos conceptos del doble piensa que al final dices, hostia, es que realmente tiene sentido, ¿no? A través de estos eufemismos que no cuestionamos, ¿no? Pero es que es tremendo las telepantallas, el ruido mediático, la desinformación que hay constantemente en nuestras vidas. Entonces llega un momento en el que muchas personas dicen, es que no puedo confiar en las instituciones públicas. No puedo creer en la versión oficial. ¿Y entonces en quién puedo confiar? ¿Y entonces en quién puedo creer? Pues en ti mismo. Decía Krishnamurti, la verdadera religión consiste en creer en uno mismo. ¿Quién cree en sí mismo? ¿Quién se escucha? ¿Quién se cuestiona? ¿Quién realmente obedece los dictados de su corazón y se atreve a cuestionar la versión oficial? A salirse del camino trillado. A realmente atreverse a seguir su propio camino, ¿no? Ya no son los de arriba. Es que se habla de que somos ovejas que no necesitamos pastor. Es tu propio entorno que te llama raro, loco, fracasarás. Intentamos meternos el miedo los unos a los otros cada vez que nos salimos de ese statu quo, de ese orden social establecido, que es el camino, la forma de pensar, lo que realmente le interesa
a los estados totalitarios que en un momento dado los ciudadanos hagamos para perpetuar el orden social establecido, para no perder ni un gramo su cuota de poder. Todo es una lucha de clases, amigos míos, y hoy más que nunca, ¿no? Aquí viene mi parte favorita. Están relacionados los conceptos. El totalitarismo se asienta sobre un concepto interesantísimo que es la hegemonía cultural. La hegemonía cultural, que básicamente consiste en usar el lenguaje como un arma, que es usar el lenguaje para controlar el pensamiento, manipular el pensamiento. Ya no tienes que utilizar la fuerza y la violencia directamente. No hace falta ser una persona agresiva. ¿Cómo puedo controlar a un pueblo sin que se dé cuenta de que está siendo controlado? Hipnotizando su mente, manipulando sus pensamientos, siendo el creador de esa narrativa, de esa historia compartida, ¿no? Que intenta explicar ciertos hechos que ocurren en nuestra existencia, en nuestra realidad, y de pronto empiezas a escuchar una cantarella por parte de los medios de comunicación, por parte de partidos políticos, por parte de supuestos expertos, y empieza eso a convertirse en una conversación y sin darte cuenta, sin venir a cuento, en una cena estás ahí bebiendo con tus amigos y alguien saca el tema, porque ha salido en las noticias. Y pobre de ti que no estés informado. ¿No escuchas las noticias? De verdad, ¿eh? Hazlo por la democracia. Informado, es hacia adentro, fórmate, transfórmate, viene de dentro. Eso es una desinformación. Tiene que ver con unos intereses, con unas agendas dominantes. Entonces, claro, se hacen con esa hegemonía cultural, se hacen dueños de un relato, de una historia. Esto es lo que está pasando. Aquí es donde quiero que prestéis atención. No miréis allá. No pienses en esto. No, esto es lo que hay que pensar, esto es lo que ha pasado. Y venga, día tras día, hasta que llega un momento en que las personas empiezan a hablar de ello como si fuera propio. Y cuando escuchas a alguien, ya sobre todo, veo gente más jovencita, a partir de los 40 años veréis que la gente ya no dice nada propio, todo son creencias. Abren la boca y yo les veo como ventrílocos. Y veo las noticias de la televisión hablando a través de ellos. No hay libertad de pensamiento. ¿Esto que estás diciendo, lo has pensado de verdad? ¿Lo has analizado? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has diseccionado? ¿Te lo has cuestionado? ¿Lo has verificado? O sea, científicamente lo has comprobado. ¿Esto es verdad verdadera de la buena? Oh, lo decían en Telecinco. Me recuerda a mi madre, que en paz descanse, siempre me viene la imagen de ese paquete de galletas llenas de azúcar refinado, chunga, que nos mata y nos envenena, pero se llaman Digestive. Chato, se llaman Digestive. Son súper sanas. Entonces yo le enseñaba los ingredientes. Mamá, el principal ingrediente es el azúcar y el no sé qué, el testolfarato. Cuando lleva estas palabras raras, ojo. Y mi madre, no, que se llama Digestive. ¿Cómo se va a llamar algo que es Digestive y que no es sano? Entonces, no quería escuchar. Nos ponemos a la defensiva, me estoy sintiendo agredido, me estoy sintiendo amenazado, llevo comiendo galletas Digestive toda mi vida. Aceptar que son veneno implica reconocer que estaba equivocado toda mi vida, que me está envenenando toda mi vida. Eso es demasiado doloroso, perpetúo la cosmovisión oficial. Entonces a uno al final se le quitan las ganas de compartir ideas, porque no hay debate posible, no hay debate. Hay una versión oficial. Y se impone, y se crean unos supuestos debates que simplemente es perpetuar esa idea oficial, pero no se contradice en ningún momento. Y la gente en sus casas, millones de personas escuchando el debate, lo que ha pasado, lo que está pasando, la causa, y supuestamente hay versiones contradictorias. Es lo mismo, son mismos perros con diferentes collares. Qué interesante el debate de esta no idea que acabamos de escuchar. Y de repente a veces me encanta cuando no se cuela a alguien subversivo. Se cuela a alguien que cuestiona las cosas y notas el silencio en el plató como diciendo, esto es un loco. ¿Qué dice? Y el desprestigio, y lo acribillan, y los haters sociales. Y al final llega un momento
en que esa disidencia muere porque dices, es que no me compensa por el linchamiento social de la masa de los proles, que ya no son ni expertos ni los líderes, no, es que es la propia población, porque la población ya se la ha creído, la población ya ha creado su identidad en base a esa mentira que creen que es verdad. Entonces, claro, llega alguien que piensa de forma diferente, es que ¿qué me estás contando? Es un loco, lo ridiculizan, porque al igual reconozco, porque llevo meses hablando de esto y ya está, y no me lo vuelvo a cuestionar. Y esto es lo que ha pasado y se pone en los libros de historia, que lo escriben, como sabéis, los ganadores, ¿no? Estoy hablando de la novela distópica de Orwell, ¿eh? Hegemonía cultural. Hay un personaje muy interesante que se llama Syme, que también trabaja dentro de esta parte política de los más poderosos. Es un tío brillante, un tío inteligente, pero que comulga 100% con lo que está haciendo, ¿no? Con el partido único. Dice Syme, seguro que crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas, porque está trabajando en el diccionario de la nueva lengua, la neolengua. Pues no, lo que hacemos es destruirlas, decenas, cientos de palabras al día. Estamos podando el idioma. ¿No comprendes la belleza de la destrucción de las palabras? ¿No sabes que la nueva lengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día? ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios se habrán borrado y olvidado. En la 11ª edición ya casi lo hemos conseguido. El pensamiento será totalmente distinto. De hecho, no existirá pensamiento tal y como lo entendemos hoy. La ortodoxia, el statu quo, equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es la inconsciencia. La inconsciencia. La inconsciencia generalizada. No pienso, no me cuestiono lo que pienso, no sé por qué pienso lo que pienso. Y me da igual, soy inconsciente de mi inconsciencia, ignoro mi ignorancia. Y me lo creo todo, me creo la versión oficial. Y de así estoy apoyando directa e indirectamente el orden social establecido, que reparte por doquier pastillitas azules para mantener a la población dormida, anestesiada e hipnotizada. Sigue Orwell. No has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión, dijo O'Brien, que esto es uno de los jefazos del partido, en el Ministerio del Amor, mientras lo está torturando, ¿no? Dice, no has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Solo la mente disciplinada puede ver la realidad, Winston. Tú crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio. También crees que la naturaleza de la realidad es evidente por sí misma. Cuando te engañas y crees que has visto algo, das por sentado que todo el mundo lo ve. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe solo en la imaginación. Aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la imaginación del partido, que es colectiva e inmortal. Lo que el partido diga que es cierto, es cierto. Es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido. Nosotros, el partido, controlamos la mente y los pensamientos de todo el mundo. Esta es la guerra invisible. Esta es la verdadera lucha del poder, según Orwell. La que se forja en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que conversamos. Así es como co-creamos la realidad. Así es como perpetuamos una cosmovisión. Así es como se consolidan ciertas ideologías por nuestra forma de pensar. Pero solamente puedes controlar el pensamiento de la gente dormida. Porque la gente dormida está hipnotizada, la gente dormida está identificada con la mente, está identificada con el ego, se cree que lo que piensa es la verdad, sin saber que esos pensamientos, en muchas maneras, son limitados, mentiras, que vienen de fuera, que han sido conscientemente inducidos para que la persona se perpetúe, como decía Orwell, en la inconsciencia. Una persona despierta, una persona consciente, empieza a liberarse de la mente, empieza a liberarse de ese pensamiento con el que fue condicionado, empieza a autoconquistarse, a autocuestionarse, a autoindagarse y empezar a darse cuenta de lo que decían los místicos, que el mundo es maya, que la mente es maya, que es una ilusión, que realmente lo que pensamos es ficticio
Y de esto se aprovechan las propagandas de estos estados totalitarios, ¿no? Seguimos con Orwell, con la hegemonía cultural, el uso del lenguaje para controlar la mente y el pensamiento. ¿Por qué crees que te traemos al Ministerio del Amor? ¿Por qué crees que traemos a la gente a este ministerio?, preguntó O'Brien. ¿Para hacerles confesar?, respondió Winston. No, esa no es la razón. Prueba otra vez. ¿Para castigarlos? No, exclamó O'Brien. No es solo para hacerlos confesar ni para castigaros. ¿Quieres que te lo diga? Para curaros, para que recuperéis la cordura. ¿Entiendes que de aquí no sale nadie sin curarse? No nos interesan los estúpidos crímenes que podáis haber cometido. Al partido no le interesan los actos manifiestos. Lo único que nos preocupa es el pensamiento. No nos limitamos a destruir a nuestros enemigos, sino que los cambiamos. ¿Entiendes a lo que me refiero? Los convertimos, conquistamos el interior de sus mentes y les reformamos. Cuando finalmente te rindas ante nosotros, será por propia voluntad. El indicador de que estás despertando, el indicador de que estás recuperando la cordura, el indicador de que estás empezando a sanar, es que te das cuenta de que la sociedad está profundamente loca. Loca de atar. Es un manicomio social en el que vivimos. La neurosis campa a sus anchas. La neurosis de estar absolutamente convencido y no cuestionarlo de que lo que yo pienso es la verdad, de que mi interpretación de la realidad neutra es la interpretación, la única interpretación, y que todo el contenido que aparece por mi mente sin parar, que no elegimos, estos pensamientos brotan de nuestro subconsciente, y realmente quien gobierna el subconsciente es quien gobierna la realidad, y que estos pensamientos que no son observados, que no son cuestionados, son los que gobiernan nuestra vida. Son los que en última instancia nos llevan a seguir el camino trillado, a actuar de una determinada manera, normal y convencional, a realmente perpetuar, insisto, el statu quo en el que vivimos, ¿no? Esa es la hegemonía cultural. Eso es uno de los pilares de un Estado totalitario. Otro es una sociedad hipervigilada, hipercontrolada. A través de las telepantallas que había por todas partes, era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo. Tenías que vivir dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que, excepto en la oscuridad, observaban todos tus movimientos. Suerte que esto es una distopía y que no nos tienen controlados y que ahora mismo no saben dónde estamos porque no llevamos ningún aparateto en el bolsillo que está rastreando constantemente, ¿no? Que hay toda una economía de datos donde somos los productos que comercializan con nuestra atención, que intentan mantenernos anestesiados, hipnotizados el mayor tiempo posible detrás de una pantalla para luego vendernos lo que sean capaces de vendernos, ¿no? El control social, la hipervigilancia. Lo que Winston Smith estaba a punto de hacer era empezar un diario. No es que fuese ilegal, nada lo era, porque ya no había leyes, pero en caso de que lo encontraran, era casi seguro que lo condenarían a muerte, o al menos a 25 años en un campo de trabajos forzados. Por otro lado, se ponía sistemáticamente a los niños en contra de los padres y se les enseñaba a espiarles, a informar de sus desviaciones. La familia se había convertido en una extensión de la policía del pensamiento. Era un medio de tener a todo el mundo rodeado día y noche, informantes que los conocían íntimamente, ¿no? Llega un punto en que esta batalla, esta guerra ideológica, esta hegemonía cultural ya no tiene que ver con arriba o abajo, tiene que ver con derecha e izquierda, con quién te rodeas, las personas con las que compartes tu vida, sus creencias, sus formas de pensar. Pruébalo en la próxima barbacoa. Ponte a hablar con todas las personas que conozcas sobre temas incómodos, ponte a cuestionar creencias dominantes y ya verás la reacción. O sea, ya no se van a poner a la defensiva y van a empezar a hacer como, ¿sabes?, una intervention, decir, oye, ¿podemos sacar a este tío de la barbacoa, por favor? Yo lo he probado varias veces. Es un ejercicio muy interesante. Me está incomodando. Eres una amenaza para mi sistema de creencias. Claro, yo tengo una parte pública. Empieza la gente a saber que me dedico un poco a agitar conciencias. Y de repente llego a un sitio y me vienen en la barbacoa o en la boda, y sobre todo cuando cae el alcohol, los que ya están en el viaje me dicen, oye, Borja, es que no sé cuál es mi eneatipo, ¿me lo puedes ayudar a sacar? Y yo, venga, va, ábrete un mojito y... Pero luego veo personas que me ven y ya se ponen a la defensiva.
No, yo este tío no lo quiero escuchar. Qué bonito, qué utopía sería un mundo donde todo el mundo se cuestionara su forma de pensar. Todo el mundo dedicara una hora de su vida a pararse y simplemente a mirarse en el espejo y decir, oye, ¿y yo por qué pienso lo que pienso? ¿Y yo por qué hago lo que hago? ¿Para qué vivo? Esta forma de pensar, ¿de dónde viene? Con estas creencias, ¿qué realidad estoy co-creando? Realmente, ¿qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y voy a comprometerme con descubrir la respuesta, ¿no? Ese es el mundo utópico que a algunos nos gustaría inspirar, ¿no? Para combatir ciertas distopías, ¿no? Y acabo con la sociedad hipervigilada. Lo más habitual era que la gente que había contrariado de algún modo al partido desapareciera sin más y no se volviese a saber de ella. Uno jamás tenía la menor idea de lo que les ocurría. En algunos casos incluso era posible que ni siquiera estuvieran muertos. Sin contar a sus padres, puede que hubiesen desaparecido en un momento u otro 30 conocidos de Winston. Eran vaporizados, convirtiéndose en no personas. No existían y nunca habían existido. Se vaporizaba la gente en esta novela. Cualquier disidente, subversivo, todo era considerado un acto de sedición. Esto está alterando el orden social, esto va en contra de la propaganda, esto pues está en desacuerdo con la versión oficial. Esta forma de pensar es una herejía porque no está alineada con la verdad absoluta que estamos promoviendo. Todo esto hay que erradicarlo. Se promueve un pensamiento único. Un pensamiento único. Conquista el pensamiento, introduce el pensamiento único y ya no hará falta que utilices un arma el resto de tus vidas porque ese es el arma más poderosa, ¿no? ¿Y qué genera? Decía Orwell. Obediencia y sumisión, que son los dos rasgos principales de un Estado totalitario que se alimenta gracias a la obediencia, la sumisión, la inconsciencia, el desempoderamiento de la gran mayoría de personas que lo sostienen. Parsons, que es el vecino de Winston, trabajaba con él en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre grueso, pero activo y de una estupidez desquiciante. Un amasijo de entusiasmos imbéciles. Uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestionaban nada y de quienes la estabilidad del partido dependía aún más que la policía del pensamiento. Aún más que la policía del pensamiento. El no cuestionamiento. La sumisión, la obediencia. Salgo del sistema educativo industrial, esto es lo que me han enseñado a pensar, esto es lo que yo considero que es la vida, este es el camino normal por donde se supone que he de caminar, y obediencia ciega. Claro, la obediencia ciega se ampara por un profundo miedo a la libertad. Un profundo miedo a la libertad que señalaba Erich Fromm. Miedo a la libertad de pensamiento, miedo a la singularidad, miedo a ser libre, miedo a tomar mis propias decisiones, miedo a seguir mi propio camino, el mío, el de nadie más, miedo a equivocarme, miedo a fracasar, miedo a qué van a pensar de mí, miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a triunfar, miedo a tener éxito, miedo a sobresalir, miedo a ser auténtico. Y miedo a ser feliz en una sociedad de profundos amargaos. ¡Qué bien vives, eh! Eso intento, ¿no? Joder. Cambiar, ser felices, pero disimular ahí fuera, por favor. Es una agresión la felicidad en esta sociedad, porque pone de manifiesto la infelicidad profunda, ¿no? La amargura profunda, la desdicha profunda, de donde surge el germen de ese odio, de esos haters, ¿no? Que deambulan por todas partes. Con muchas ganas de leeros en los comentarios, por cierto. ¿De qué te acusan?, preguntó Winston a Parsons, que iba a ir al Ministerio del Amor. ¿De qué te acusan? De criminal, balbuceó Parsons. Este miembro que no se cuestionaba nada, ¿eh? El tono de su voz implicaba al mismo tiempo una total admisión de su culpa y una especie de horror incrédulo de que semejante palabra pudiera aplicársele a él. ¿Eres culpable?, preguntó Winston. Pues claro, gritó Parsons, a la vez que echaba una mirada servil a la telepantalla. No pensarás que el partido iba a detener a un inocente, ¿no? Chico, el criminal es una cosa terrible, es insidioso, se adueña de ti sin que te des cuenta.
¿Sabes cómo me ocurrió a mí? Mientras dormía. Siempre me limitaba a trabajar e he intentado aportar mi granito de arena, sin sospechar que hubiese nada malo en mi interior. Y luego empecé a hablar en sueños. ¿Sabes lo que me oyeron decir? ¡Abajo el hermano mayor! Por lo visto lo repetí una y otra vez. Entre tú y yo, chico, te diré que me alegro que me detuvieran antes de que la cosa fuera peor. ¿Sabes lo que voy a decirles cuando me lleven ante el tribunal? Gracias. Les voy a dar las gracias por salvarme antes de que fuese demasiado tarde. ¿Y quién te denunció?, preguntó Winston. Mi hija pequeña, respondió Parsons con una especie de triste orgullo. Me espió por el ojo de la cerradura, oyó lo que decía y al día siguiente le fue con el soplo a una patrulla. Muy lista para ser solo una mocosa de 7 años, ¿eh? Demuestra que la ha educado como es debido. Es una distopía. Esto no está pasando. Es una sociedad libre en la que vivimos. Un Estado que está al servicio del ciudadano. No hay élites. Es una conspiración. Hay una libertad de pensamiento, es una maravilla. Cada persona con la que te cruzas por la calle vive una vida auténtica, singular, que te quedas inspirado y decir, madre mía, nunca me hubiera imaginado que se puede vivir así. Todo el mundo ejerce una profesión que es un reflejo de su vocación y de su ser interior. La peña vive tan conscientemente que, ostras, está presente, feliz, conectada, que respeta la diferencia. Cuando alguien viene y dice cosas que atentan contra lo que tú has venido pensando, la gente lo aplaude y dice, ¡hala, me acabas de hacer pensar y cuestionarme las cosas! Gracias. Qué suerte que vivimos en estos tiempos tan poco orwellianos. Otra característica de un Estado totalitario: represión, neurosis, infelicidad colectiva. Infelicidad colectiva. Tú quítale los antidepresivos. Tú quítale la religión, tú quítale el fútbol, quítale las noticias, quítale todos los parches que el ser humano utiliza para escapar permanentemente de sí mismo. ¿Y qué te encontrarás? Un ser humano libre, maduro, consciente y feliz, ¿verdad? Te encontrarás un niño interior, una niña asustada, neurótico, infeliz, con angustias, con traumas sin resolver. Me estoy proyectando, ¿eh? Madre mía lo que te encuentras. Cuando despojas al ser humano de su droga, cuando despojas al ser humano de sus parches, cuando despojas al ser humano de su evasión, de su narcotización, y lo dejas solo, sentado en una silla, en una habitación, a solas consigo mismo y con su mente. 10 minutos hacen falta para que la persona aporree a la puerta, darme algo con lo que anestesiar este aburrimiento, este horror al vacío que experimento cuando estoy conmigo mismo a solas, ¿no? Hay una neurosis, una infelicidad tremenda, pero es una sociedad de drogadictos, es una sociedad de parches. El valiente, el libre, es el que se da cuenta de esa esclavitud denigrante y dice, voy a combatirla con sabiduría, con conciencia. Esta sustancia, esta situación, esta creencia tiene poder sobre mí, porque se lo permito. Voy a cuestionarlo, voy a hacer un proceso de sanación, voy a hacer un proceso de desintoxicación para liberarme de lo que fuera y establecer una relación sana con cualquier cosa que haya en la realidad, ¿no? Aquí Orwell entra en un tema muy sensible, habla de la sexualidad, de cómo la privación sexual es utilizada, ¿no? Había comprendido el significado último del puritanismo sexual del partido. No era solo que el instinto sexual creara un mundo propio que quedara fuera del control del partido y que por tanto debía ser destruido en lo posible. Lo verdaderamente importante era que la privación sexual conducía a la histeria y eso era muy deseable porque podía transformarse en ardor guerrero y adoración al líder. Cuando haces el amor, consumes energía, luego estás a gusto y todo te trae sin cuidado. No soportan que te sientas así. Quieren que estés repleto de energía a todas horas. Tanto desfile de aquí para allá, todos esos vitores y ondear de banderas no son más que sexo frustrado. Si uno es feliz, ¿por qué iba a exaltarse tanto con el hermano mayor, los planes trienales, los 2 minutos del odio y todas esas puñeteras estupideces? Había una conexión íntima y directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantener vivos el miedo, el odio y la demencial credulidad que el partido exigía a sus miembros si no era reprimiendo un poderoso instinto y utilizando como fuerza impulsora? El deseo sexual era peligroso para el partido, así que lo habían utilizado en su propio beneficio. Recordemos que en esta lucha por el poder se rige
a través de lo que se llama la psicopatía. Psicópatas. Personas que están tan excesivamente identificadas con sus mentes, narcisistas, que solo se ven a sí mismas y caen en una frialdad existencial donde no ven al otro, no empatizan como el otro. El otro es un número, el otro es una estadística, el otro es un medio para conseguir mis propios fines. Y voy a hacer lo que esté en mi mano para controlarlo, para someterlo, para manipularlo. Y en este caso, pues bueno, ya veis, en este estado totalitario, el tipo de cuestiones que se les ocurrían, ¿no? Otra pilar fundamental es, en un estado totalitario, se ensalza al colectivo y se estigmatiza al individuo. Era la segunda vez en 3 semanas que no asistía por la tarde al centro comunitario. Un acto temerario, pues el número de veces que asistías se anotaba cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y únicamente estaba solo en la cama. Se daba por descontado que cuando no estaba trabajando, comiendo o durmiendo, tenía que participar en alguna actividad recreativa comunitaria, hacer cualquier cosa que indicara cierta inclinación a la soledad, incluso dar un paseo, resultaba siempre un poco peligroso, un poco sospechoso. Había una palabra en nueva lengua, vida propia, que significaba individualismo, egoísmo y excentricidad. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la soledad? ¿Qué cosas hacemos para no estar solos? ¿Qué dejamos de hacer para no estar en compañía de nosotros mismos? De hecho, fijaros el diccionario, hablamos de soledad, cuando en realidad hemos de diferenciar entre soledad, que es el sentimiento, la emoción de sentirte solo, y la solitud, que es el acto físico de estar solo. ¿Se pone el mismo saco? Aquí estamos ya utilizando ese uso del lenguaje perverso. Porque si no existe solitud en nuestro lenguaje y solo existe soledad, que es el sentimiento de estar solo, que vinculamos, porque está en la definición de la RAE, con amargura, tristeza, aislamiento. Entonces, claro, ¿para qué diablos voy a buscar el estar solo? Si por condicionamiento ya sé lo que me voy a encontrar. No quiero sentirme solo. Y como no queremos sentirnos solos, por eso tenemos todos móviles inteligentes y somos adictos al WhatsApp. Por favor, el próximo día que empecéis una conversación en un chat de WhatsApp, por favor, paraos un momento. ¿Por qué decido escribir a este grupo de WhatsApp? ¿Qué es lo que me mueve realmente? Y en un porcentaje muy significativo te vas a encontrar que te estás sintiendo solo. De hecho, se sabe de la persona que menos le gusta estar consigo misma porque es la que más inicia conversaciones en el WhatsApp. Todos formáis parte de algún grupo de muchas personas y siempre hay uno que está mandando memes. Darle un abrazo de mi parte, se siente muy solo esa persona. La estigmatización del individuo. Margarita tiene 40 años y está sola. Algo raro habrá en Margarita. Solo, individuo, qué egoísta. ¿No? Entonces está demonizado, está estigmatizado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú vas a la soledad, cuando tú vas a la solitud, ¿qué te encuentras ahí? Es un desafío. Te encuentras contigo mismo, te encuentras con quien verdaderamente eres. ¿Qué cae cuando estás solo? La sociedad. La sociedad va muriendo en la soledad, en la solitud. Las creencias, el personaje que te montas en la interacción social con otros, un personaje que has construido con creencias de segunda mano, con pensamientos que han inoculado, vete tú a saber quién. En la solitud todo eso va muriendo, va desapareciendo y nos da un miedo, un terror, porque realmente ¿quiénes somos? Nos vamos vaciando y el vacío hay que llenarlo con lo de fuera, ¿no? Si persistes en este viaje hacia adentro, llega un momento en que ese vacío se convierte en algo fértil y de ahí empieza a florecer tu individualidad, quién verdaderamente eres, tu singularidad, tu verdadera identidad. Y evidentemente que desde ahí vuelves al mundo, vuelves a la sociedad para participar del colectivo, pero desde la libertad de pensamiento, desde la autenticidad. Ya nadie va a volver a poder manipularte sin tu consentimiento. De hecho, nadie te manipula, nadie tiene el poder de manipularte. Los estados no manipulan a los ciudadanos, son los ciudadanos los que se dejan manipular por el Estado. Cuando están totalmente secuestrados por su mente, idiotizados por los pensamientos, refugiados
en el colectivo, en la muchedumbre, en la masa, en el grupo, en el ruido, en la superficialidad, para no pensar, para seguir evadiéndome, narcotizándome y manteniendo esta existencia insípida, vacía, neurótica, infeliz, que me acojona y me asusta y que todo lo que hago es para no estar a solas conmigo mismo. Un individuo solitario que está solo, sentado en un banco, pensando a solas, es un peligro, es una amenaza para cualquier estado totalitario. Y todo esto se estigmatiza y por eso inconscientemente estamos como en guerra con nosotros mismos, en guerra con nuestra verdadera versión. Porque realmente si me atrevo a ser quien verdaderamente soy, ¡oh!, ¿qué pensará el grupo de mí? Tengo miedo al ostracismo, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la exclusión. Porque la solitud muy primariamente lo vinculo con la muerte, ¿no? ¿Sabes qué? Me engaño, mato al individuo que hay en mí y me subyugo a la mayoría. Eso es algo muy inconsciente que hacemos y eso es una represión tremenda de nuestro ser, ¿no? Desempoderamiento ciudadano. Todo o casi todo el mundo odiaba secretamente al partido. Odiaba secretamente al partido. E infringiría las normas si creyera poder hacerlo con impunidad. La picaresca. Todos nos llenamos la boca, ¿no? Hay que cumplir con la ley, el estado del bienestar, el pagar los impuestos y toda la propaganda del sistema, pero luego de Bajini, madre mía. No hay esa coherencia, porque en realidad no creemos en algo en lo que creemos. Eso es el doble piensa de Orwell, ¿lo veis o no? No creemos subconscientemente en el Estado. Estamos en guerra con el Estado porque sabemos que es un Estado totalitario, con una forma preciosa y muy elegante, con esa lengua que utiliza, esa hegemonía cultural, y que supuestamente todo está hecho para nuestro bienestar. Y toda esta es la cantarella. Has crecido como el mito de la caverna. Toda la vida te han contado esta cantarella. Los políticos, los medios, los padres, la sociedad. Pero tú, fundamentalmente en tu interior, hay algo que dices, no, hay algo que está fallando. Pero no me atrevo a cuestionarlo y me subyugo a eso. Y me intento convencer, pero en realidad secretamente estoy en guerra conmigo mismo y como es una proyección estoy en guerra con la sociedad y con el sistema, pero ¿qué voy a hacer? Porque como me pillen, como me niegue, como me atreva a ser yo mismo, me van a castrar, me van a mutilar, me van a encerrar. No hay nada beneficioso para mí si me atrevo a explorar el camino que George nos está intentando inspirar, ¿no? Así es como perpetuamos las cosmovisiones, el statu quo, el orden social establecido, con nuestra propia inconsciencia, con nuestro propio autoengaño. Esa es la batalla que se está librando dentro de cada uno de nosotros, ¿no? El enorme tamaño del Estado, el enorme poder del Estado, la enorme influencia que tiene el Estado en nuestras vidas, de lo que habla es del desempoderamiento ciudadano de la gran mayoría. No somos soberanos, no nos autogobernamos, por eso necesitamos una soberanía externa, un gobierno externo. La gente libre, la gente madura, la gente verdaderamente responsable no necesita de eso. Pero madre mía, si quitáramos las leyes, madre mía, si quitáramos el Estado, madre mía, si quitáramos la policía, esto sería la barbarie. Porque la mayoría vive en ese estado animal, instintivo, egoico, donde solamente piensa en sí mismo, sus necesidades, sus deseos, yo, mí, conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que transformarse. Esa es la utopía. Seres humanos libres, sabios, conscientes. Y todo esto nos lo da la educación consciente. Esa es la verdadera revolución, ¿no? Dice, si quedaba alguna esperanza, debía estar en los proles, en el proletariado, porque solo en esas masas despreciadas, que constituían el 85% de la población de Oceanía, podía generarse la fuerza necesaria para destruir al partido. Este no podía derrocarse desde dentro. Hasta que no tomen conciencia, no se rebelarán. Y sin rebelarse no podrán tomar conciencia. Por supuesto, el partido aseguraba haber liberado a los proles de sus cadenas y se les permitía libertad intelectual porque consideraban que no tenían intelecto alguno. Se retroalimentan. Se retroalimentan. La gran mayoría de la población desempoderada, dormida, hipnotizada, anestesiada, que no se cuestiona la versión oficial, que perpetúa el sistema. Con su dinero, con su forma de pensar, con su voto, con lo que fuera, para perpetuar este gran engranaje que solo beneficia a unos pocos, pero que se dice que se hace para beneficiar a unos muchos, ¿no? Esa es la verdadera batalla, ¿no? Se necesitan unos a otros,
Pobre del político que se le ocurra decir, lo primero que haré será cerrar un montón de, no sé, instituciones públicas que han quedado desfasadas y despedir a millones de funcionarios porque esto ha quedado obsoleto. Eso es un político y una política con dos tomates bien puestos. Porque eso es lo que habría falta de hacer. Empezar a adelgazar el Estado, que es deficitario. Cada año más deuda que se paga con nuestros impuestos. Pero ¿quién es el valiente que se atreve a eso? Porque entonces, ¿quién lo votará? ¿Quién es el primero que decía, no, vamos a empoderar a los ciudadanos para que seáis más libres y podáis valeros por vosotros mismos? Y en vez de daros pescado con subvenciones, no, os vamos a enseñar a pescar. Madre mía, a este se lo van a cargar. Porque según Orwell, más del 85% de la población depende del Estado, depende en su inconsciencia, en su pensamiento, en su forma de vivir. No se puede valer por sí misma, son capaces de valerse por sí mismos, pero están desempoderados, anestesiados. Y se creen que no pueden, se creen que no valen, se creen que dependen. Por eso salen a la calle a protestar y a manifestarse y a intentar que cambie lo de fuera y a intentar que nos den y a intentar que nos salven. Todo está dentro, pero claro, es un cambio educativo radical el que necesitamos. Una educación que promueva libertad, sabiduría, empoderamiento, conciencia, que eduque a los seres humanos para que sepan valerse por sí mismos, para que se fortalezcan, para que puedan aprovechar sus circunstancias con resiliencia, para que puedan solucionar sus problemas, para que puedan gobernarse a sí mismos, ¿no? Esta es la utopía. Pero lo que tenemos hoy en día reafirma el tamaño del Estado. Se necesitan unos a otros. Y luego se quejan. Al final toda esa frustración, todo ese malestar lo proyectan en los políticos, los proyectan en estas élites, pero al final todavía más desempoderados. La culpa te desempodera todavía más, ¿no? Te entrego mi libertad, te entrego mi responsabilidad, creo ciegamente, pero luego cuando no ocurre lo que yo quiero, te juzgo, te critico, te culpo, porque no me hago nada responsable, ¿no? Es una sociedad profundamente infantil la que perpetúa un Estado totalitario. Supo de antemano lo que diría O'Brien, este miembro del partido, que el partido no ambiciona el poder para sus propios fines, sino por el bien de la mayoría. Que si aspiraba al poder era porque los hombres de la masa eran criaturas frágiles y cobardes, incapaces de soportar la libertad o enfrentarse a la verdad, por lo que debían de ser dominados y engañados de forma sistemática por otros más fuertes que ellos, y que gobierna al pueblo por su propio bien, pues la gente no puede gobernarse a sí misma, ¿no? Los proletarios no constituyen ninguna amenaza. Si se les deja en paz, seguirán trabajando, reproduciéndose y muriendo generación tras generación y siglo tras siglo. No solo sin sentir el impulso de rebelarse, sino sin llegar a entender que el mundo podría ser diferente. Solo podrían llegar a ser peligrosos si el avance de la técnica industrial hiciese necesario proporcionarles una educación mejor. Aquí tuve un orgasmo yo. Porque está avanzando la técnica industrial, robotización, automatización, digitalización y por tanto necesitamos una nueva educación que no se base en la memorización de conceptos que los encuentras en internet para convertir a campesinos analfabetos en operarios dóciles sumisos que trabajaban en las fábricas en el siglo XIX. Ahí es donde se forjó el sistema educativo industrial. Pero como está avanzando la tecnología hoy en día, claro, necesitamos una nueva escuela, una nueva visión del ser humano, que potencie lo más humano, porque lo demás se va a robotizar, que potencie la creatividad, la inteligencia, la motivación intrínseca de las personas y evitar las zanahorias externas que nos llevan al vacío y al malestar social. ¿Para qué? Para hacer algo que potencialmente requiera de lo mejor de nuestra condición humana. Y potencialmente todos somos seres creativos, es lo que nos diferencia del resto de animales, pero nuestra creatividad está anestesiada, está vapuleada. ¿En qué momento se nos ha inspirado a utilizarla? En un sistema educativo industrial que nos enseña a obedecer, a someternos, a pensar de una determinada manera. 18 años seguidos, ¿no? Llega un momento que tú entras en la edad adulta ya totalmente condicionado, desconectado, perdido. Y todo eso se va perpetuando. Pero la neurociencia ha demostrado la neuroplasticidad del cerebro. O sea, se puede activar ciertas neuronas, se puede desaprender, se puede introducir nuevos hábitos, se puede introducir nuevas habilidades si las ejercitas. Si crees que es posible, eso es lo más revolucionario, creer que es posible. No hay una persona más desempoderada que aquella que cree que no se puede. Ese es el desempoderamiento, pero es una creencia.
Eso es control mental, ¿no? Con lo cual, para mí, la revolución, la verdadera, es el cambio de educación. Voy terminando. La necesidad de enemigos externos. Hay una cosa muy interesante que es, claro, todo este histrionismo, toda esta privación sexual, todo este malestar, toda esta vida miserable que lleva la mayoría en esta distopía. Hay una cosa que se llama los 2 minutos del odio, que es que cada día hay 2 minutos del odio, donde a través de las telepantallas pues se emiten unos mensajes, donde aparecen los enemigos del Estado, los enemigos del partido, ¿no? Incluso se proyectan con algunas personas, como ahora hablaremos, y durante 2 minutos todos los ciudadanos, en una conexión histérica, empiezan a canalizar su malestar, a gritar, a insultar, ¿no? A sacar todo el odio que llevan dentro, proyectado sobre estos enemigos externos, enemigos del Estado, enemigos del partido, que son los culpables, los responsables de la miseria que viven estos ciudadanos, ¿no? Estas son las características de un Estado totalitario. Siempre necesito un enemigo externo al cual culpar de todo lo que está pasando. Y son enemigos cada vez más abstractos. Y que están conspirando para perpetuar esa realidad creada, esa realidad normativa, esa hegemonía cultural, pero desde la desresponsabilización del Estado, que se beneficia de esos enemigos, ¿no? Dice, como de costumbre, el rostro de Emmanuel Goldstein, el enemigo del pueblo, apareció en la pantalla. Se oyeron silbidos aquí y allá entre el público. Goldstein era el renegado y desertor que hacía mucho tiempo, nadie recordaba con exactitud cuándo, había sido una figura señera del partido, casi a la altura del hermano mayor, y luego se había dedicado a las actividades contrarrevolucionarias. Lo habían condenado a muerte y se las había arreglado para escapar y desaparecer misteriosamente. Los programas de los 2 minutos del odio variaban a diario, pero no había ninguno en el que Goldstein no fuera protagonista. Era el traidor por excelencia, el primero en mancillar la pureza del partido. Todos los crímenes subsiguientes contra el partido, todas las traiciones, los actos de sabotaje, las herejías y las desviaciones emanaban directamente de sus enseñanzas. Era el jefe de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una red clandestina de conspiradores que se proponían derrocar al Estado. Cualquier persona que confronte la versión oficial, la propaganda, los medios de comunicación masivos, es un enemigo del Estado. Vamos a demonizarlo, vamos a criticarlo, vamos a desprestigiarlo, vamos a acabar con él, de la manera que fuera. Esta es la verdad, esto es lo que tenéis que creer, así es como tenéis que pensar. Y recordar que sois libres, ¿eh? Esa es la demagogia, ese es el doble piensa. Estamos aquí fomentando la libertad, pero pensar así, ¿eh? Desde la libertad, pensar así. Demonización de los ricos y la riqueza. Es otro de los pilares del totalitarismo. Winston sacó del cajón un ejemplar de un libro de historia para niños. Y el libro decía, en los viejos tiempos, antes de la gloriosa revolución, Londres no era la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un sitio oscuro, sucio y paupérrimo, donde casi nadie tenía suficientemente comida y cientos y miles de personas no tenían botas que ponerse ni un tejado donde guarecerse para dormir. Los niños de vuestra edad tenían que trabajar 12 horas al día para unos amos crueles que les azotaban con sus látigos si trabajaban demasiado despacio y solo les alimentaban con agua y mendrugos de pan duro. Entre esa terrible pobreza había unas cuantas mansiones muy hermosas donde vivían los ricos y que tenían hasta 30 criados para cuidarlas. Esos ricachones se llamaban capitalistas, eran feos y gordos y tenían cara de malvados, como el de la ilustración de la página siguiente. Como veis, llevaban un traje negro, largo, llamado frac, y un extraño sombrero en forma de chimenea que se llamaba chistera. Era el uniforme de los capitalistas y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran los dueños de todo y los demás eran sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero. Si alguien les desobedecía, podían meterlo en la cárcel o quitarle el trabajo y matarlo de hambre. Cuando una persona normal hablaba con un capitalista, tenía que hacerle reverencias, quitarse la gorra y llamarle señor. Se demoniza a los ricos y la riqueza, hasta el punto de que inconscientemente, en general, hemos estado peleados con el dinero. Está muy mal visto. Hay una tiranía de la igualdad. El Estado propicia que todos tengamos lo mismo. Y se demoniza a los que sobresalen, a los que triunfan, los que son ricos, y se estigmatiza la riqueza, como si el rico fuera malvado
y todos los pobres son maravillosos, tú. Entonces, claro, las personas fundamentalmente no quieren prosperar porque están peleadas con la riqueza. Si me convierto en rico es que me habré corrompido. El dinero es la raíz de todos los males. Ser rico es lo peor que puede haber en la sociedad. Entonces, claro, de todo esto se aprovecha el Estado a través del ego humano. El ego y su envidia correosa. Cuando vemos que alguien tiene más o que tiene diferente o que es o manifiesta algo que nosotros somos incapaces, en vez de verlo con admiración, lo envidiamos y nos corroe. Y de alguna manera secretamente queremos que le vaya mal y queremos destruirle. Y nos vamos a contar la historia que sea para decir es que Mari Carmen es una perra. Pero se dedica a actividades de voluntariado, da igual. La vi el otro día ahí, con su bolso y me han dicho que le va muy bien, no lo soporto. Odio a Mari Carmen, porque en realidad quiero ser como ella, pero no puedo. Y entonces cuando escucho a gente que promueve la igualdad y que hay que esquilmar a los ricos y hay que ordeñarlos todos, es una forma de perpetuar la pobreza, es una forma de perpetuar la mediocridad, es una forma de alentar la inutilidad del ser humano, en vez de alentar, ostras, el prosperamiento natural que está en nuestro interior, a través de la admiración. Pero si yo no lo tengo, que nadie más lo tenga. ¿Igualdad de oportunidades? Claro que sí, pero queremos igualdad de resultados. Y eso está, en lo más profundo del inconsciente colectivo. Y nos limita a todos por doquier y el Estado totalitario se beneficia de ello, ¿no? Y ya veis la propaganda. Demonizan lo que son. Ese es el doble piensa. Esa es la demagogia. Esa es la hegemonía cultural. Están demonizando la concentración de riqueza, pero madre mía, ¿cuál es la institución dominante en nuestro tiempo? El Estado y la Iglesia, que muchas veces van de la mano. Y marca la casilla, no te olvides, marcar de la casilla. Y todos los recursos públicos que se destinan a convencernos de que todo eso se hace por el bien, por el estado del bienestar. Es demagogia, es hegemonía cultural, es manipulación del pensamiento. Y pobre de ti, la de tomates que le cayeron a Orwell y más de uno que me va a caer a mí. Y por último, mi favorito, lo digo descriptivamente, sin juicio. Siento si en algún momento mi pasión pues ha podido ofender al ego de alguien, pero el principal rasgo que sostiene un Estado totalitario es el borreguismo social. Este es el principal. Y encontré un párrafo que me encantó, muy divertido. Dice, el 6º día de la semana del odio, cuando el gigantesco orgasmo se acercaba tembloroso a su clímax y el odio generalizado contra Eurasia, una de estas superpotencias con las que estaban en guerra, se había calentado hasta extremos tan delirantes que si la multitud hubiese podido echar mano a los 2000 criminales de guerra eurasiáticos a quienes iban a ahorcar en público el último día de los festejos, sin duda los habrían hecho pedazos. Justo en ese momento se había anunciado que, después de todo, Oceanía no estaba en guerra con Eurasia, sino con Esteasia. Había cambiado. Eurasia ahora era un aliado. Instantes después se produjo una tremenda conmoción. Las pancartas y los carteles que decoraban la plaza estaban equivocados. Más de la mitad de aquellos rostros ya no eran sus enemigos, ahora eran aliados. El orador, aferrándose todavía al micrófono, con los hombros encorvados y la mano libre arañando el aire, había proseguido con su discurso. Pasado un minuto, la muchedumbre volvió a emitir sus bestiales rugidos de rabia. El odio continuaba exactamente igual que antes, pero había cambiado de objetivo. Un aplauso muy fuerte para George Orwell. Muchas gracias.